Buenas tardes. Gracias al Museo Casa de Carranza del Instituto Nacional de Antropología e Historia por proporcionar este espacio para la reflexión en torno a la diversidad lingüística del mundo y en concreto de México. Gracias por este compromiso, por acercarse a la conmemoración del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la UNESCO, que va del 2022 al 2032. Este espacio contiene, en términos generales, dos tipos de cápsulas o dos tipos de referencias. Una es hecha a partir de un aspecto general común de las diferentes lenguas que hay en el mundo, y el otro es más relacionado con alguna lengua, alguna particularidad de alguna lengua hablada en México. En esta ocasión me gustaría tocar como tema general eh, lo que tiene que ver con el contacto y la interacción entre comunidades de habla, es decir, entre lenguas. Las lenguas, lo sabemos muy bien, sufren procesos de cambio de manera natural, eso es un hecho bastante importante, y estos cambios se deben a diferentes motivos. Muchas veces interactúan entre sí, es decir, el cambio puede ser un proceso multifactorial. Uno de los cambios más extendidos es el que nace precisamente del contacto o de la relación entre comunidades de habla o entre lenguas. En español, en la actualidad, basta esto como un ejemplo, conviven palabras de distinto origen para nombrar derivados de un mismo referente. La diferencia es justamente la lengua de la que éstas proceden. El ejemplo más claro de esta alternancia es la tríada ojo, oculista y oftalmólogo. El primer elemento, ojo, es el vocablo del español, nacido del latín en una evolución que podemos calificar como compleja. En tanto que el segundo, oculista, y el tercero, oftalmólogo, son respectivamente las voces latina y griega. Casos como este abundan en el léxico científico o bien especializado del español. Y claro, también de otras lenguas emparentadas con el español. Por ejemplo, diente dentrífico, luz, luminosidad, agua, hidratar. Estos son casos de relación a distancia y también de la conexión entre las culturas del mundo. En un contexto más cotidiano, el empleo de palabras de lenguas distintas a la propia se hace cada vez más común, numeroso y también variado, pero muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y estas relaciones pueden trascender en el tiempo. Por ejemplo, canoa es una voz taína, es decir, una lengua indígena que se habló en la región de lo que hoy son las Bahamas, las Antillas y Cuba. Canguro, por su parte, es una voz que deriva de una lengua australiana, el guguyumirir. Pec, ya en otro ámbito, es la palabra para designar el perro en maya yucateco. Pero esta palabra justamente tiene como fuente el zapoteco bicu. En tanto que Fenster, como último ejemplo, es ventana en alemán, procede del latín fenestra. Y fenestra, como voz latina, derivó en lo que algunas otras lenguas de la familia brindan casos. Por ejemplo, finestra en italiano, fenetre en francés y finestra en catalán, valenciano y balear. Entonces, aquí vemos algunos casos de palabras que son del léxico común y que proceden de diferentes lenguas que se deben a contactos en diferentes espacios temporales y que no nos damos cuenta de este contacto. Entonces es importante prestar atención al origen de las palabras porque posiblemente estemos haciendo uso de un léxico que procede de otra lengua, que tal vez tenga o no un parentesco lingüístico con la lengua que hablamos como lengua materna, y también prestar atención porque estas palabras que usamos en el día a día seguramente proceden de una etapa muy anterior de evolución de
nuestra lengua. Entonces, esto como tema general. Ahora me gustaría tocar un aspecto de una lengua particular hablada en México. En este caso, va a ser alusión a una familia lingüística un tanto pequeña, la familia lingüística Totonaco-Tepehua, ¿sí? Que no solamente une lo que pensamos son dos lenguas, por un lado Totonaco y Tepehua, sino que unen una diversidad bastante importante. Entonces, aparentemente, cuando se hace referencia al Totonaco y al Tepehua, se piensa que se trata de dos lenguas. Esto lo hemos pensado por mucho tiempo. Sin embargo, entre especialistas de estas lenguas o de esta familia lingüística, hay un consenso en aceptar que se trata más bien de una familia compuesta por siete lenguas. Cuatro de estas lenguas serían totonacas y tres de estas lenguas serían tepehuas. Si así se ven las cosas, lo que parece un linaje lingüístico pequeño, en realidad se trata de uno un poco más amplio. La zona en la que se hablan estas lenguas se localiza en los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz. Y posiblemente este sea el espacio que estas lenguas han ocupado por mucho tiempo. Durante un tiempo se les consideró emparentadas con el maya, digamos, ha habido bastantes hipótesis, pero esta actualmente se ha desechado por carecer de argumentos sólidos. El totonaco se caracteriza por contar únicamente con tres vocales, pero el contexto hace que puedan aparecer en términos perceptivos otras dos vocales. Las vocales que tienen estas lenguas son la A y la I y la U. Estas vocales se pueden realizar de diferente manera. Pueden ser cortas, A, I, U, pueden ser largas, A, I, U, o pueden ser laringizadas, ¿sí? Es decir, que se producen con la laringe A, I, U. Produce la E es una vocal que si bien no pertenece en términos fonológicos a la estructura lingüística de la lengua, sí se escucha en ciertos contextos. Algo interesante también es el hecho de que estas lenguas, el totonaco y el tepehua, cuentan con el sonido que representamos como TL, eh, que lo solemos asociar con variedades del náhuatl. Esto llama la atención porque hay un debate sobre si este sonido se trata de un préstamo, ya sea de las lenguas totonaco-tepehuas al náhuatl, o bien a la inversa, del náhuatl a las lenguas totonaco-tepehuas. Entonces aquí volvemos a ver una interacción entre comunidades de habla y cómo esta interacción produce el préstamo, en este caso, de un sonido y no como en el caso que revisamos anteriormente de palabras. Con eso terminé mi participación. De nueva cuenta, agradecer su atención, reiterar mi agradecimiento al Museo Casa de Carranza por este compromiso por sensibilizar respecto a la diversidad lingüística que hay en el país y reflexionar en torno a ella. Muchas gracias. Gobierno de México.